ahora sí vamos con lo anunciado, este tema de las aseguradoras que no cubren al 100% el tratamiento de COVID-19 a las personas obviamente que están afectadas pues, por esta pandemia, por este mal. Vamos a conversar ya, entrevistar de inmediato vía Skype a Crisólogo Cáceres, como sabemos, presidente de ASPEC y siempre interesado en estos temas de defensa al consumidor. ¿Cómo está, Crisólogo? Muy buenos días. Hola Luis, un gusto estar en tu programa y efectivamente el tema de las aseguradoras da mucha preocupación a los consumidores. Coméntanos, por favor. Los consumidores se preocupan por contratar seguros para garantizar tener una cobertura y una atención en determinados centros privados de salud. La gente confía en hacerlo y los pocos que lo hacen, porque en realidad en el Perú no hay una cultura de seguros arraigada a diferencia de otros países, los pocos que lo hacen, sin embargo, se topan con una realidad terrible. A partir del año 2016, debido a un fallo expedido por la Corte Suprema de la República, las aseguradoras y los centros privados o las clínicas no son solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir eso? Que si un consumidor tiene una mala atención o tiene un problema con la clínica, no puede reclamarle a la clínica y a la vez a la aseguradora porque esta resolución de la Corte Suprema lo impide. Es decir, el consumidor ha perdido un derecho debido al Poder Judicial. Entonces, este es un escenario complicado. ¿Por qué? Porque si el consumidor tiene un problema, ¿no?, solo puede ir contra la aseguradora e iniciar un tortuoso procedimiento para poderlo hacer. Y esto es criticable por varias razones. La primera, porque el consumidor no contrató con la clínica. El consumidor contrató con la aseguradora. El consumidor confió en la aseguradora. El consumidor ni sabía de las clínicas. El consumidor estableció la relación contractual con la aseguradora. Entonces es inexplicable que se salga de la ecuación. Esto es más o menos, ¿sabes cómo? Como lo que pasa con los taxis por aplicativo, ¿no? Que cuando tú tienes un problema, la aplicación te dice un momentito, yo soy un intermediario. Tu problema es entre conductor y pasajero. Nosotros no tenemos nada que ver. Lo mismo arréglate tu problema, ¿no? Yo me lavo las manos y tú arréglate tu problema. A ver tú qué haces, ¿no? Entonces, esto es una situación absolutamente anómala. En segundo lugar, quienes eligen las clínicas no son los consumidores, o sea, es la aseguradora la que dice voy a trabajar con esta clínica, voy a trabajar con esta otra, voy a trabajar con esta otra. El consumidor, aunque le diga, aunque piense, yo creo que esta clínica es mejor, pero si no está dentro del menú, el consumidor puede ir a esa clínica. Depende del plan al que tú te acojas. Depende del plan, efectivamente. Entonces, ¿cómo es posible que la aseguradora diga, momentito, yo no tengo nada que ver, ¿no? Eso es algo surrealista. Ahora, hay otro tema, el derecho a la información de los consumidores. ¿Será cierto que en las pólizas se pone que las aseguradoras no se hacen responsables en caso de que haya una mala práctica? ¿Son informados los consumidores acerca de este hecho? Porque si no, se estaría cometiendo una infracción contra su derecho a la información. Es decir, si yo fuera un consumidor y de antemano la aseguradora me dice, momentito, Crisólogo, si tú tienes un problema con el centro de salud, debes de saber que a mí ni me mires, tu problema, arréglate tú con el centro de salud. Entonces yo diría, un momentito, entonces ¿para qué contrato contigo? ¿Para qué te estoy pagando a ti? Debería irme directamente al centro de salud de mi elección para hacer el trámite. ¿Por qué te metes tú entonces en la relación? Entonces, por estas razones, resulta altamente injustificado que las aseguradoras se estén eludiendo cualquier tipo de responsabilidad y que estén de esta manera defraudando las expectativas del consumidor. Ahora, ¿qué dice el Código del Consumidor? El Código del Consumidor establece en su artículo 50 que están prohibidas las cláusulas abusivas. Y las cláusulas abusivas pueden ser de ineficacia absoluta o relativa. Una cláusula de ineficacia absoluta es aquella que excluye de responsabilidad o limita la responsabilidad del proveedor, como en este caso aparentemente, ¿no? Entonces, si tú tuvieras una cláusula en la cual te dice, por si acaso, si tienes algún problema, no reclames, eso es una cláusula abusiva. Entonces, la exhortación a través del programa tan sintonizado que tiene Luis a la Superintendencia de Banca y Seguros para que en el acto revise las pólizas, revise los contratos que tienen las aseguradoras con sus clientes para identificar si existe alguna cláusula abusiva que exonere o limite la responsabilidad de las aseguradoras. Porque si existiera, se tienen por no puestas. Claro, y este punto que estás mencionando, Crisólogo, es fundamental, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación complicada que están atravesando muchísimas familias peruanas, que obviamente al no poder llevar a su familiar enfermo a los centros de salud públicos, porque ya sabemos que están colapsados, en fin, bueno, cuentan con un seguro, quizás un poquito más de dinero, los llevan a una clínica privada, pero ahí también es todo un vía crucis, ¿no? Estaba revisando un informe de la República con casos realmente increíbles y costos, pero tremendos también, incluso ya cuando tienen que llevar al paciente a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hablamos más de 80.000 soles. ¿Alguno de los casos emblemáticos que tengas tú
tu asociación, digamos, para compartir, para que la gente esté al tanto, ¿no?, con estos casos? Básicamente está referidos al tema que acabas de mencionar, la cobertura, o sea, el monto económico involucrado en la cobertura, ¿no? O sea, las personas contratan pólizas pensando en que si les pasa un percance vinculado al COVID-19, la cobertura va a alcanzarlos. Pero deben de saber las personas que nos escuchan que el internamiento en una unidad de cuidados intensivos puede estar entre 250.000 y 200.000 soles. Entonces, si ustedes van a contratar una póliza pensando en esa situación, ahora, en el presente, tienen que asegurarse primero de que se les informe si la aseguradora va a ser responsable con el centro de salud. Y lo segundo, el monto. Porque un monto de 50, 60.000 soles, 70.000 soles puede ser absolutamente insuficiente en caso de COVID-19. Absolutamente insuficiente. Hay casos en los cuales tú puedes tener 100.000 soles y se los das al centro de salud, pero ese dinero no te alcanza. Por eso el tema del monto es fundamental. Así y a es. las personas que ya contrataron antes de que se declarara la pandemia, porque son dos momentos, ¿no? Los que quieren contratar durante y los que contrataron antes. A esas personas que contrataron antes sus pólizas, sea los seguros de vida o sea los seguros de salud, aconsejarles que lean la letra chica y verifiquen qué se inscribió en ella. ¿Por qué? Porque en muchas pólizas de seguro se pone como una de las exclusiones, las famosas exclusiones, enfermedades derivadas de epidemias o pandemias. Mucho cuidado, porque de repente yo contraté el año pasado y dije, yo soy una persona segura, pero cuando quiero hacer valer mi póliza, no leí la letra chiquita que dice menos epidemias y pandemias. Y esto es una pandemia oficialmente declarada por la OMS. Entonces, el tema de los seguros, tanto los contratados antes como los contratados ahora, es un tema delicado y la Superintendencia de Banca y Seguros, reitero, tiene que hacer un análisis sumamente cuidadoso para determinar si no se están vulnerando los derechos del consumidor a la protección de sus intereses económicos y a la información. Porque ese es un tema crítico, más aún que los consumidores no leen por lo general los textos de las pólizas, que son muy extensos y complicados, ¿no? Las famosas letras chiquitas, como bien dices, Crisólogo, ¿no? Y que tanto dolor de cabeza generan, y bueno, y hasta estafas también, ¿no? En determinada situación, digamos. Pero, digamos, a ver, aparte del tema de la SBS, una recomendación básica, puntual, para el familiar o la persona que en este momento está sufriendo este tema con un paciente con COVID, que lo tiene que llevar a una clínica y quizás no encuentra la respuesta que él espera. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo puedo reclamar? ¿A quién puedo recurrir yo para que me defienda como consumidor? El consejo que se le podría dar sería que apenas se tengan los primeros síntomas, no esperemos, porque la enfermedad no es que de un momento a otro te pones en situación crítica, ¿no? Apenas se perciban los primeros síntomas, recurrir inmediatamente a la red de salud del Estado. O sea, lo de salud o los hospitales del MINSA, lo primero. Porque allí vas a obtener un tratamiento que no te va a costar nada. Y presionar e insistir, porque cada ciertos días el presidente está anunciando que se está ampliando el número de camas disponibles, incluso camas UCI, ¿no? O sea, hay que verlo. Lo segundo es entender que no todos los casos van a la UCI. Hay casos que se pueden manejar perfectamente en domicilio. Entonces, hay que tener eso en cuenta y finalmente, si no encuentras algo, mirar bien tu póliza para determinar si te conviene, si estás en posibilidad de sufragar la posibilidad de que tu pariente sea tratado en estas clínicas y negociar. Porque así como se puede negociar con los bancos, puedes tener un margen de negociación para que te reprogramen las deudas, sea con las aseguradoras o sea con el centro de salud. Es decir, hay que planificarnos en este tema. Yo sé que las personas cuando están inmersas en una circunstancia tan dolorosa como esta, no están en control de sus emociones, pero hay que tener la cabeza fría en estos momentos porque las pueden ser impagables. Perfecto, Crisólogo. Muchísimas gracias, como siempre, por esta información, por todo lo que has compartido con nosotros esta mañana aquí en Noticias al Día.